Y con pasaporte al día, Dani, ya empezamos a viajar con Canal 26. En este caso, República Dominicana. Y lo que te vamos a mostrar tiene que ver algo particular para vos, tu familia y también para ustedes. Porque gracias a Flavio y Federico, que son las relaciones públicas de Paraíso Palma Real de Punta Cana, nos invitaron para que nosotros podamos disfrutar de estas grandes instalaciones. Miren. Canal 26 llegó a República Dominicana, más precisamente a Punta Cana, para disfrutar un lugar sin duda elegido por todos los turistas. Vení, acompáñame a disfrutar de uno de los hermosos hoteles que tiene el Paradisus Palma Real. Take me back to Jamaica where I was born. Take me back to the island in the sun. Take me back to the sunny land of fun. Where we all can sit and Ahora estamos en The Reserve. The Reserve es un hotel boutique dentro de Paradisus Palma Real. ¿Cómo es un hotel boutique? ¿Qué significa? Un hotel boutique quiere decir un hotel más pequeñito, con un servicio más exclusivo, más orientado al cliente y especialmente aquí a familias. Te vamos a enseñar un concepto exclusivo que tiene The Reserve que se llama Family Concierge. Este es el lobby del hotel que nos da acceso tanto a la recepción como a los restaurantes a la carta. ¿La recepción tiene algo en particular? La recepción no es con un counter como estamos acostumbrados, que son el check-in un poco más frío, no. Aquí al final es una salita, como que uno llega a su casa. Se trata de romper ese estrés que el cliente tiene cuando llega de su viaje y aquí ya empezar a relajarse y disfrutar de su estancia con nosotros. Ah, bueno, pero esto es enorme. Ya ves. Esta es una One Bedroom Master Suite, es la habitación más grande de The Reserve. Y aquí lo que hemos preparado un poco son todas las amenidades y detallitos que preparamos para los niños dentro del programa de Family Concierge. Por la decoración veo, como vos me decías, es como estar en tu casa. De eso se trata. De que vienes con los niños, disfrutes y te olvides un poco del trabajo y de donde tú procedas. 0,81 metros, no llega ni siquiera a 1 metro. ¿Esa es la profundidad que tiene la piscina? De toda la piscina, no es como otras piscinas que son degradadas y van aumentando o disminuyendo, no, esta es toda planita para que no haya problema con los niños, que estén totalmente seguros en la piscina. Take me back to Jamaica where I was born. Este es el área del Kids Zone, aquí es donde los niños se divierten y donde los padres pueden pasar un momento relajado, con completa tranquilidad, donde ellos pueden estar aquí tanto cuidados y se puedan divertir. Tenemos niños desde 1 año en adelante hasta los 12 años. Y aquí tenemos diferentes áreas donde pueden divertirse dependiendo de su edad. ¿Recorremos las áreas? Sí, por supuesto. Este es un espacio donde los niños pasan mucho tiempo aquí porque es donde ellos desarrollan sus habilidades, tanto creativas, y se pueden divertir aprendiendo a hacer cosas diferentes. ¿Y este es el área para los bebés? Sí, por supuesto, es el área donde tenemos para los chicos de 1 a 4 años. Aquí, ¿por qué hay que ingresar descalzo? Porque queremos mantener el espacio lo más higiénico posible. Aquí tenemos el área de cunas. Aquí es donde nosotros podemos a los niños a que tomen su siesta y con una cámara de vigilación podemos verla en la área de la entrada. Sin duda, Dani, un lugar increíble, sobre todo si vos te vas con toda tu familia, con los chicos, para poder disfrutar la playa, que los chicos también tengan la posibilidad de disfrutar de la pileta. A veces viste que el mar es complicado, sobre todo para los chiquitos. Claro. La verdad que es muy completo, pero claro, después de pasar la playa, de estar disfrutando, también uno quiere ver cómo es la noche, sobre todo la comida. ¿Hay noche también? Hay noche, mirá la gastronomía increíble del Paraíso Palma Real. No nos perdemos de nada,
Take me back to Jamaica where I was born. Estamos en el interior de uno de los tantos restaurantes que tiene el Paraíso Palma Real. Este en particular se llama Aqua. Y fíjate, tiene un ventanal gigante. De este lado nosotros podemos ver a los cocineros. Los cocineros a nosotros, cuando estamos comiendo, no nos pueden ver. Lo que podemos hacer nosotros es espiarlo. Pero ¿qué te parece si vamos a conocer? Porque Carlos y Anthony nos están esperando seguramente para prepararnos algunas de las exquisiteces que tiene el Paraíso Palma Real. Seguimos. Bueno, ahora sí, acabamos de llegar al interior de una de las cocinas que tiene el Paraíso Palma Real. Y fíjate vos, particularmente, vamos a mostrarle a quién estamos espiando de afuera. Permiso, ¿cómo están? Hola Federico, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Anthony, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, voy a decir algo, lo estaba espiando del otro lado. ¿Se acuerdan que del otro lado están los comensales o en ese momento es como que se olvidan? Bueno, lo dejamos llevar un poquito, la verdad, lo dejamos llevar. Sí. Disfrutar un poco también, ¿no? Que disfruten ellos y ustedes también. Claro que sí. Estamos preparando un pescado, un mero con una vinagreta de tomate y mango. El mango ahora lo tenemos de temporada. Sí. Y este es el plato que está preparando Anthony ahora mismo. Bueno, tenemos calabaza, que la hemos salteado con un poquito de aceite de oliva por un lado. Tenemos una vinagreta que vamos a hacer de tomate y mango. Vamos a mezclar el ácido del tomate con el mango que está dulce, que está de temporada. Y tenemos un mero. Le hemos puesto la calabaza de base. Le vamos a decorar con un platanito, un chip de plátano. Un plato muy para la temporada. Toda la preparación, pues hemos toda la tarde aquí todo el equipo trabajando y tal, y para poder brindar un buen servicio a los clientes. Bueno, por la tonada y por el acento veo que sos de España. Sí. ¿Y en tu caso, Carlos, también? También. Bueno, ¿de qué lugar? Islas Canarias. Islas Canarias. ¿Y vos? De Málaga del Sur. ¿Este plato es afrodisíaco? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Voy a tener consecuencias por esto? Puede ser. ¿Puede ser? Uy, bueno. Positivo. Eso es lo importante. Positivo. Ahí está. Yo me llevo el plato y voy a seguir disfrutando de la cocina y también del paladar, en este caso, aquí en el Palma Real, en el Paradisus, afrodisíaco. Después les cuento cómo va esta noche. ¿Bien? Dime tú. Bueno, dime tú, al revés. Vos me tenés que decir, ¿sabes por qué? Porque he venido justamente a este lugar, un lugar que presenta muchísimos restaurantes. ¿Cuántos hay? Tenemos 14 puntos de venta, 14 restaurantes, y la idea es pues combinar todas las diferentes fusiones y diferentes cocinas del mundo en un solo resort aquí en el Caribe. ¿Quién es Martín Berasategui para aquellos que no conocen? Martín Berasategui es uno de los mejores cocineros de Europa. En estos momentos estamos trabajando con él en todos los Paradisus Resort, tanto aquí en México y en Costa Rica, y desde hace un año tenemos su franquicia dentro del país de Palma Real. De la mano de Miguel nos vamos a conocer la comida de pasión. Seguramente tiene muchas sorpresas, pero las palabras van a estar en los comensales. Allá vamos. ¿De dónde sos? De España. De España. ¿Pero qué parte? De Barcelona. ¿Esto que vos decís es producto de las bebidas que has tomado en la distinta degustación? Correcto. Es culpa de sommelier. ¿Sí? Sí, que nos ha puesto muchísimos vinos. ¿Por qué eligieron este hotel? Gran pregunta. Por muchísimos motivos. En primer lugar, por el servicio que es impecable. Y por la calidad de la gente. Esto es como mi segunda casa. Hay una frase muy bonita que me dijeron que es el hogar de uno es allí donde te esperan. Y aquí donde me esperan. Take me back to the land of the coconut palms. Take me back where the young girl left the charms. Where the green bananas grow on the river and the slow man. Take me back to Jamaica where I were born. Bueno, ahí empezaba a armar las valijas, porque allá es donde nos esperan y seguramente vamos a estar visitando distintos lugares que tiene los Paradisus, no solamente aquí en Punta Cana, sino también allí en Punta Cana, sino también en distintas partes del mundo. Se viene con todo, Canal 26, con muchos viajes, con muchos recorridos para también vivir no solamente instalaciones, sino la parte social y cultural. Yo tengo solo una pregunta. Decime. ¿Caminaste un paso aunque sea o te llevaron? Caminé. Lo que pasa es que después de comer la comida que te daban, hay que decir que es excelente, de primera clase, y Martín Berasategui, bueno, uno de los chefs más importantes del mundo, tiene 6 estrellas Michelin, y la posibilidad también de, en este Michelin caso... queda vos, sí, Michelin después de comer tanto. Agradezco nuevamente a Flavia y Federico de la
Vacaciones Públicas justamente del Paraíso Palma Real de Punta Cana la invitación. Y bueno, hay muchas más. En este caso también voy a ir con Dani y con gran parte del equipo de Canal 26. Tengo la lista acá de todos los que se anotaron perfecto, para hacer los viajes con vos. Y uno que está levantando la mano es Alejandro Brena. Me parece que es un buen momento de atenderlo. Hay buena música. Bueno, lo puede musicalizar la visita. Ale, buenas tardes. Ahora